Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete.
Bienvenidos al estudio bíblico del domingo de Capilla Calvario Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Hacemos una nueva dinámica aquí en cuanto a la alabanza, pidiendo a Dios que no nos tumbaran el video. Así que ahora continuamos en la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya estudiamos en los primeros 12 versículos del capítulo 16. Así que mientras buscan en sus Biblias el capítulo 16, vamos a estudiar hoy desde el versículo 8, donde nos quedamos la vez pasada. Así que mientras buscan ahí, también vamos a leer parte de lo que sigue a partir hasta donde lleguemos del capítulo del mismo 16, de los versículos 8 en adelante. Así que como nos quedamos, mientras buscan en sus Biblias ahí, les aviso que estamos aquí en Pajacuarán, Michoacán, en la carretera rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda, el Arco. Aquí está, ahí verán el anuncio afuera en la carretera, y aquí entramos. Si vienen de Pajacuarán, está a su mano izquierda y van a entrar. Estamos hasta más la última casa que está adentro de estas parcelas. Así que los esperamos, a los que quieran venir en persona. Aquí los esperamos a que lean la palabra del Señor junto con nosotros. Y de lo que tratamos de hacer solamente estudiar la palabra del Señor, lo que es versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y también les aviso que este mismo video estará disponible en YouTube en un par de horas, así que les agradeceríamos también su apoyo por medio de esta plataforma. Y sin más ni más, venimos a la palabra del Señor, que es lo más importante de aquí. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 24 y lo leemos y después entramos en el contexto del estudio. Y si no alcanzamos a cubrir todo, pues la próxima semana regresaremos donde nos quedamos. Así que si tienen sus Biblias con nosotros, lean. Si tienen su Biblia con ustedes, lean la palabra del Señor junto con nosotros. Y dice la palabra del Señor, empezando en Hechos 16, del versículo 8. Dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer,
pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. Señor, damos gracias por este día domingo, Padre, que podamos venir libremente, Señor, con las escrituras en nuestras manos, enfrente de nuestros ojos, Señor, teniendo el privilegio, Señor, de poderlas estudiar, de poderlas leer, Señor. Ayúdanos, Padre. Sabemos que necesitamos de su Espíritu para poder entender su palabra, Señor. Ministrenos, Señor, ayúdanos a entender lo que su palabra tiene para nosotros este día. Y le pido, Señor, que usted tome cargo de este servicio, Señor, de este estudio, Padre. Le pedimos que sea con nosotros, Señor. Y le damos gracias también por el privilegio que tenemos de venir delante de usted con su palabra, Señor. Bendiga pues este tiempo, Señor. Se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, la vez pasada sabemos que nos habíamos quedado acerca de cómo Pablo se le había negado ir al este y el Señor le cerró las puertas. Y vimos que también como él quería ir a ciertos lugares, a lo que es Asia Menor, o sea, a este, y estaba decidido a ir, pero el Señor le cerraba las puertas. Y aquí vemos que ya en el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Vemos aquí primero, vemos cómo aquí ya de la dirección está decidida y Dios se la muestra a dónde tienen que ir. También otra cosa que podemos ver ahora es que cambia el pronombre. Primero decía el escritor de lo que es el libro de los Hechos que estaban o iban y pasaban, pero ya en el versículo 10 dice procuramos, ya se incluía también, el pronombre ya es nosotros, ya no son ellos. Así que esto nos quiere decir que el doctor Lucas se unió al grupo en ese lugar. Y vemos cómo iban a Macedonia. Ahora el pronombre cambió, pues ahora el doctor Lucas, quien escribió este libro, lo de los Hechos, se une a Pablo en su grupo en Troas. Y dice el versículo 11, porque ya decidieron dónde tiene que ir. La visión de Pablo para ese varón se demostró claramente, y Dios fue el que le dio la visión de dónde debería de ir. Y sabemos que a veces el Señor cierra las puertas a ciertos lugares que nosotros pensamos que son lo lógico, y el Señor dice no, de una manera no permite que hagamos lo que en este caso lo que Pablo quería hacer, pero le tiene otra manera, le tiene otro camino que tiene que tomar. Le abre otra puerta, le cierra una, pero le abre otra. Y esta era la razón por qué Dios quería que se dirigiera al oeste en vez del este, hacia el lado de Europa, no al lado de Asia. Y de esta manera se decidieron las cosas. Ahora ya están ciertos, como dice el versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así vemos que Dios como indica los caminos. Sabemos que quizás Pablo, al querer ir hacia al rumbo a Asia Menor o a lo que es Turquía, al este, Dios le indicó que tenía que ir en otra dirección. Le cerró las puertas para ir al sur o al este y le abrió las puertas para ir al oeste. Así que de esa manera, cerrando las puertas en una dirección, le abre las puertas para la otra dirección. Y muchas veces no sabemos cómo
por qué, pero Dios tiene todo el control. Y eso es lo que vemos que Pablo, con fe, seguramente en oración y al caer dormido, Dios le indicó de la manera que tenía que ir, a qué dirección tenía que ir también. Y el versículo 11 nos dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y como ya vimos, Troas era un puerto, recordarles la semana pasada, un puerto en Asia Menor, cercano a la antigua Troya. Samotracia era una isla grande entre Asia Menor y Europa, y el nombre de Neápolis quiere decir nueva ciudad. Eso ya lo vimos la vez pasada. Y ahora ya en el nuevo dirección que tomaron, zarparon pues a Troas, vinieron al rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, que era la pequeña isla cerca de la costa. Y dice el versículo 12: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Al dirigirse o al decir la palabra colonia, quiere decir que era un lugar donde los romanos mandaban, que tenían posesión de ese lugar. Era una conquista de los romanos. La distancia entre Troas y Neápolis al puerto había una distancia de unos, ¿qué será? Puede ser que algunos 250 kilómetros. Y les tomó 2 días de camino. Y Filipo estaba a 10 millas tierra adentro. Y los teólogos se basan en la manera de que describe estas ciudades, que Lucas era residente de Filipo, el cual era una colonia romana, lo que quiere decir que Filipo era una Roma fuera de Roma. Es como sabemos que en diferentes ciudades grandes del mundo hay pequeñas comunidades donde se les dice, por ejemplo, en Los Ángeles hay una comunidad muy grande que se llama la Placita Olvera, donde se mueve mucho la raza mexicana, no exclusivamente mexicanos, pero se vende lo que es de México. Pero más o menos no es tan así. Por eso en realidad lo que era una ciudad romana fuera de Roma, lo que quiere decir que allí habitaban muchos oficiales del ejército romano retirados. Y la única manera, o la manera que quería Roma, que esa ciudad fuera controlada por Roma y siguiera bajo el control de Roma, teniendo allí gente romana. Y como les digo, también era mucha población de soldados romanos retirados. Y de esa manera ellos tenían el control, porque todos eran afines a Roma. Y de esa manera podían ellos controlar mejor si hubiera personas romanas viviendo en ese lugar. Así que de esa manera vivían en esos lugares. Era un lugar selecto. Vivían muy a gusto, muy holgadamente. Se puede decir que esos habitantes de allí. Y ellos eran leales a Roma, obedeciendo las leyes romanas, que rindieran el honor al emperador romano. De esa manera ellos podían tener el control y la influencia fuerte de que la gente obedeciera a Roma y al emperador de esa manera. Y allí, por cierto, que ahí vivía el gobernador romano, y era toda la influencia y costumbres romanas, y el lenguaje de ahí se hablaba mayormente el lenguaje latín. Así que de esa manera estaban en ese lugar, solo para explicar de esa manera cómo se encontraban en ese lugar y de qué manera era, y cómo el contexto de nuestro estudio va a tener la razón en cómo se movió Pablo en ese lugar. Dice el versículo 13 aquí de Hechos 16: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En las afueras, porque sabemos que todas las ciudades, la mayoría de las ciudades tenían paredes o muros o murallas que rodeaban la ciudad, y al mencionar puerta es salir básicamente de la ciudad, en las afueras de la ciudad o afueras del pueblo. En la ladera del río se llevaba a cabo, parece que una reunión de oración. Y hace un momento les dije que Lucas, el médico, habitaba en Macedonia, era de Macedonia él. Y hay algunos teólogos
que pensaban que el que se apareció en el sueño a Pablo era precisamente Lucas. Y hay otros que son sabios o que son estudiosos también, que enseñan que quizás era la mujer Lidia la que se le apareció, pero no nos indica eso. Fue un varón el que dice la palabra. Pero no siento erudito ni mucho menos teólogo, pienso que fue Jesús el que le mostró, pero el varón macedonio tiene más, él fue obra de Jesús claramente, pero como vimos la palabra, era un varón macedonio, así que quizás los que digan que era quizás Lucas, pero Lucas fue el que se les juntó allí. Así que dejamos eso así porque no nos dicen más, solo el hecho es de que solía hacerse la oración, dice ese versículo 13, y ellos se sentaron hablando con las mujeres que estaban ahí reunidas junto al río. Y dice el versículo 14, perdón, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tiatira estaba en Asia Menor, ella era de ese lugar, lo que se conoce hoy como Turquía, y era el lugar de una de las 7 iglesias nombradas en el capítulo 2 de Apocalipsis, es donde el Señor habla a las iglesias, a las 7 iglesias. Pues Tiatira era una de las 7 iglesias, así que esta mujer venía de allá, y esa iglesia recibió la munición, así que, pero de ahí venía esta mujer Lidia. Y ella alababa al Dios verdadero, lo que dice aquí, al Dios viviente, pero tenía muy poco conocimiento. Y era una persona admirable, era dominante, por lo visto, una líder, porque aparentemente estaba encargada de la reunión de oración. Y ella sería la primera en recibir al Señor en este lugar, en Europa. Aparentemente, por lo que podemos leer en los versículos 13 y 14, Pablo y sus compañeros ya sabían que allí es donde el Señor los había mandado, pero parece que antes de ponerse a manos a la obra, ponerse a predicar el Evangelio, perdón, quisieron descansar de su viaje, porque caminaron como más de 200 kilómetros, y así que quizás estaban con no se dice si caminaron o usaron animales para transportarse, pero el hecho es de que deberían haber estar cansados. Si uno en carro, si maneja uno más de 200 kilómetros, uno se cansa en carro. Se imaginan en animal o caminando, estaban cansados, así que si fueron a la ladera del río, quizás a descansar, a refrescarse en las aguas del río y a tener el aire fresco y orar. Quizás a eso fueron, así que queriendo reposar y sentándose a la orilla del río y de una vez más orar y pedir al Señor dirección. Ahí estaba Lidia, junto con las mujeres. Y los dos puntos interesantes aquí es que un punto es que la población de judíos en ese lugar no era muy numerosa, porque no había una sinagoga. Sabemos que Pablo, por lo que hemos visto en sus viajes misioneros, él siempre procuraba acudir a las sinagogas y de ahí predicar el Evangelio. Pero esta vez vemos que no había tal cosa como sinagoga, así que, y por cierto que las mujeres se reunían fuera de la ciudad, cerca del río, a orar, era su lugar de oración. Y la dos, parece que eso de las cosas de Dios era cosa de mujeres, porque vemos que solamente menciona mujeres, solamente las que estaban ahí. Y no quiero hablar mucho de esto, porque en otras ocasiones hablaremos acerca de eso, pero hay muchas veces que aún en los fe cristiana, muchas veces las mujeres se hacen cargo o son las responsables de las cosas de Dios en la casa y son las que más procuran ir a las iglesias. Pero eso ya hablaremos de en otra ocasión. El punto aquí que vemos es que las mujeres aquí son las responsables de estar en oración, en vez de que los hombres. Sabemos que bíblicamente los hombres tienen los líderes de la casa, los líderes también de acerca
que se dirige el hogar. Los hombres tienen que ser la cabeza, responsables ante Dios, lo son. Pero aquí vemos que sabemos que no eran mujeres judías, eran mujeres gentiles, por lo menos esta mujer lo era, así que ella se encargaba de eso, y es lo que vemos aquí, que estaban reunidas solo mujeres. Entonces los varones, solo sabemos que Silas estaba con Pablo y ahora Lucas también, así que serían los tres, o serían más, no nos dice, solamente dice que ahí se sentaron a platicar con ellas. Pero Lidia, vemos que es algo muy importante que dice aquí en este versículo 14, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que Pablo tenía el mensaje, ella tenía los oídos y también tenía el corazón dispuesto a recibir de la palabra del Señor. Y esto nos dice que no fue Pablo, no fue Lucas, no fue Silas, fue el Señor quien abre el corazón de la gente. Y lo que uno, predicando la palabra, tiene que hacer es darles el mensaje a la gente, y Dios se encarga de abrir el corazón de las personas. Y esta mujer aparentemente entendió, recibió y fue salva, porque nos dice el versículo 15 que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así que ya establecimos que esta mujer es de Tiatira y que vendía púrpura. Quizás ella tenía un negocio de color púrpura, quizás era una sociedad de comerciantes, y que la color púrpura era demasiado costoso, así que quizás ellos manejaban mucho dinero en vender su tela púrpura. Y ella venía a Grecia, llegó a Grecia pensando expandir su negocio, pero también Dios tenía una cita para ella. Y es como Dios se movió, envió a esta mujer Lidia del lugar donde estaba, de que ya había una iglesia ya cristiana, y ahora se dirige al oeste también, y Dios también mueve a Pablo a que vaya a ese lugar a encontrar con esa mujer. Y cómo Dios hace las cosas, sabe el corazón de la gente, y Dios manda a quien les ha de predicar, porque Dios sabía el corazón de esa mujer. Así que ella quizás siendo ya piadosa o reverenciando a Dios, aunque no lo conocía muy bien, le mandó a alguien que le explicara acerca de Dios, del Dios de los judíos. Y vemos que ella lo recibió e inmediatamente fue bautizada, porque ella entendía lo que el versículo 14 dice, que estuvo atenta a lo que Pablo decía. Y ya sabemos que era lo que Pablo decía, porque Pablo era una guitarra, lo que dirían hoy, una guitarra de una sola cuerda. Es solo Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo vive, Jesucristo salva, Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Y era la guitarrita de este Pablo, porque él es el Evangelio emanaba de su boca. Él simplemente predicaba, y era lo que salía de él. No nos dice aquí que Pablo se puso a predicar, que él predicó Pablo, pero sabemos lo que básicamente le dijo. Lo que pasó fue el resultado de una conversión personal de Lidia. No nos dice aquí, había un grupo de mujeres, pero solamente habla de Lidia, pero como se juntaban en oración, es muy probable que todos eran salvos. Pero aquí la palabra se enfoca en Lidia, que recibió a Jesús como su Señor y Salvador, y nos menciona que como de una manera muy valiente quiso identificarse con Jesús, su Salvador, porque eso es lo que es el bautismo, es la identificación de las personas que desean ser bautizadas, se identifican con Jesucristo nuestro Señor. Y ella quiso hacer todo eso, porque solamente ella haciendo eso, entonces Pablo quizá le explicó que tenía que ser bautizada, y de esa manera lo hizo. El resto del versículo 15 dice: si ustedes juzgan que soy de verdad,
que soy de verdad cristiana. En otras versiones dice que consideran que soy en verdad cristiana, se quedarán en mi casa. Así que qué manera de persuadirlos. Si crees que yo soy creyente de veras, si me juzgas que soy una verdadera creyente, entonces te quedarás en mi casa. Es como torciéndoles el brazo espiritualmente a ellos. Así que toda su familia fue salva y no quería perder la oportunidad de que les enseñara la palabra. Quería saber más del Señor. Quizás él quería que se alojaran en su casa porque sabía que el Espíritu Santo estaba con estos varones y ella quería más de Dios. Y es lo que pasa, que cuando tú vienes al Señor tienes esa hambre que te da de más y más cuando el Espíritu Santo cae sobre ti y quieres saber más del Señor. Porque eso es lo primero que pasa si sabemos por lo que ha pasado en la Biblia, que el Espíritu Santo te bautiza de esa manera y quieres saber más del Señor. Y ella quizás quería saber más de la palabra. Y esto fue una conversión tan emocionante quizás para ella, que ella quería estar en la palabra de Dios constantemente. Su experiencia fue única. No había iglesia o sinagoga, pero su participación en el recibir y el recibir el Evangelio fue como se expandió la iglesia en esos lugares. Yo creo que nosotros tenemos tantas opciones hoy en día que nos volvemos tanto fríos en lo que se trata con la congregación. Nos resulta más fácil dejar una iglesia que ejercitar la compasión y el perdón. Y más que nada, el deseo de servir a los demás no está en el corazón de la mayoría de los creyentes. Se trata de servirse a sí mismo muchas veces. Pero ahí viene cuando el Espíritu Santo te llena, es cuando tú tienes ese deseo de servir a los demás. Tenemos que comprender que Lidia fue una mujer activa en su creencia, en escuchar la palabra y activamente vivirla. Eso es lo que hace la diferencia en un verdadero creyente. Lo que vimos que pasó con Lidia es una demostración de lo que dice la palabra en el libro de 2 Tesalonicenses, que mismo Pablo escribió en esa carta, precisamente en esa epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículos 13 y 14, ahí dice Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, y lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de Dios. Sabemos que Lidia tenía ese deseo de conocer más de Dios, y Dios honró ese deseo. Le mandó ni más ni menos al apóstol Pablo para que le predicara la palabra del Señor. Y ese es el Señor sabe los deseos de los corazones de la gente. Él sabe quién de verdad desea, y Dios siempre te dice muchas veces, aunque no quieras, el Señor se presenta en tu vida y hay alguien que te predique el Evangelio. Y eso te sirve a ti para que sepas que Jesús te ama tanto que Él murió en la cruz por tus pecados. Así que eso es lo que significa, que Dios sabe desde el principio, como dice Pablo aquí en 2 Tesalonicenses 2, que Dios ya te escogió desde el principio para salvación. Y Él sabe a aquellos que van a ser salvos. Es la omnisapiencia de Dios al saber quiénes van a recibirlo, quiénes tienen ansias, que tienen deseos de conocerlo. Pero antes de dejar este versículo 15, quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿dónde está el marido de esta mujer? No nos dice si tenía otro marido, nos dice que tenía familia y que toda su familia fue falsa. Así que no nos dice nada acerca del marido de Lidia. Pero parece que por allí andaba el hombre que si tenía esposo por allá andaba. Así que hay familias que así todavía en estos tiempos, como decía hace un momento, la mujer es la dominante
Aparentemente eso era el caso en la casa de Lidia. Y gracias a Dios que ella era esa clase de mujer, que por su liderazgo de ella su familia fue salva. Y bueno, podemos saber, porque nosotros sabemos, si somos honestos, que no todos nuestros miembros familiares son salvos, solamente porque nosotros somos salvos. Muchas veces, no quiero decir que sea falta de liderazgo, pero quizás es falta de nuestro testimonio, puede ser también. No sabemos, pero eso es lo que Dios decide, nos trae a Él, y si nuestras vidas tienen que ser un libro abierto y nuestro testimonio viviente para que aquellos vengan. Quizás Lidia ya había, como dice su nombre, lidiado con su familia y ellos también recibieron al Señor. No nos da detalle de eso, solamente nos dice que su familia también fue salva. Así que el Espíritu Santo se mueve muchas veces en grupos de gentes para salvación, pero muchas veces también el Espíritu Santo se mueve en una sola persona. Pablo y sus acompañantes seguramente estaban gozosos de lo que el Señor estaba haciendo. Los usó para ministrar a la familia y les alimentó. Ellos alimentaron a la familia de Lidia con la palabra de Dios, los alimentaron espiritualmente, y en regreso la familia de Lidia los alimentó con comida, quizás una comida deliciosa y sabrosa, porque como tenían dinero, quizás les dieron un manjar, no nos dice aquí, y les dieron un lugar para descansar. Así que los alojaron en su casa y los alimentaron. El Señor los usó y los bendijo porque la familia era de dinero, como ya vimos, y comieron y descansaron muy bien. Pero vemos toda esa bendición que vino, como Lidia recibió al Señor y cómo fue gozosa en recibirlos y no quería que se apartaran de ella, quería siempre ver el testimonio de ellos, quería recibir más y más de la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo el diablo también estaba ahí, esperando, porque siempre, como dice Pedro en su epístola, que anda como un león rugiente esperando a quien devorar, buscando a quien devorar. Y dice aquí el versículo 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Así que esto nos da una pauta aquí para explicar, porque hay mucha gente que durante el trayecto de cuando nos encontramos gente dice, pregunta, esa gente que es adivina, esa gente que muchas veces adivina lo que es la verdad y nos dice lo que es la verdad, para esa gente que busca a los brujos y a los adivinos y a los hechiceros. Aquí nos dice lo que es un hechicero, o en este caso esta mujer de adivinación, pero no era por cosa de Dios, era cosa del demonio. Entonces eso nos da la respuesta a nosotros. Cuando las cosas no son por parte de Dios y te adivinan, es que viene de parte del enemigo y siempre anda moviéndose para tumbarte, para derribarte, para alejarte de Dios. Y aquí nos da eso. Así que esta mujer, esta muchacha, quizás se trata de una jovencita, la cual daba gran ganancia a sus amos, quiere decir que era una esclava. Y la tenían a ellos, era poseída y el diablo estaba obrando por medio de ellas. Y a ellos les daba grandes ganancias porque cobraba, como se usa en estos días todavía. Aquellos que buscan los hechiceros, buscan los brujos y los llaman y quizás les dicen un poco de verdad, pero en realidad es el demonio obrando por medio de esas personas. Y aquí lo vemos claramente para aquellos que se preguntan de esa manera de decir, bueno, si dicen la verdad, dicen las cosas que sí son y nos adivinan esto y esto. Aquí vemos que lo que dice ella aquí del versículo 17 al 19. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Está hablando con la verdad. Y esto lo hacía por muchos días,
Mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Así que vemos que no solamente era el demonio moviéndose en medio de esa muchacha, sino era un espíritu demoníaco en ella. Y Pablo, por ella decía la verdad. Entonces, ¿por qué Pablo se enfadó? Por lo mismo, que estaban en esa región. Y Pablo quizás no quería que les dieran mala fama y que la gente los viera de esa manera, porque sabemos que eran judíos en un lugar donde no había tantos judíos. Y entonces Pablo no le gustó lo que esta mujer estaba haciendo, y también fue movido por el Espíritu de esa misma manera. Y los hombres, en vez de preocuparse por la muchacha, de su salud mental, de su salud física, a ellos no les importaba. Como vemos, era solamente una esclava, porque eran sus amos. A ellos solamente les preocupó que ahora no van a poder ganar dinero por medio de esta mujer, de esta muchacha. Y a ellos les preocupó más, porque sabemos, ¿cuándo sabes tú en una persona que es fiel al Señor? Porque sabemos que muchos falsos maestros siempre andan buscando el dinero. Y él no habla aquí de eso, acerca de eso, pero sabemos que lo más duele es cuando le pegas en la cartera. Y a estos hombres les pegaron en la cartera y ya no podían hacer el dinero que estaban haciendo, que era muchas ganancias lo que les traía esta muchacha, y ahora se les acabó su minita de oro. Pero no les importaba que esta muchacha estaba endemoniada, no les importaba su salud, les importaba solamente el dinero. Sabemos que también allá afuera, cuando desobedecemos las leyes, si no hay consecuencias, las seguimos haciendo. Pero cuando hay consecuencias que nos tocan la cartera, entonces tenemos que obedecer, tenemos ese temor de decir, si fallo en esto, entonces voy a perder esto porque me van a multar. Estos hombres estaban alegres, felices con lo que hacía de dinero esta mujer, pero se les acabó el negocio básicamente, y ahora ellos ya lo que buscan es quién se las pague. Ya no querían ni siquiera saber de la muchacha, y lo que querían era desecharla porque ya no les servía quizás. Y ahora es ir tras aquellos que le causaron tremendo daño a ellos, porque eso pasa en las emociones humanas. ¿Por qué vas a hacer ese daño? Pero Pablo lo que hizo fue algo misericordioso con esa mujer, de sacarle ese demonio, y la liberó del espíritu de adivinación que era un demoníaco. Así que, y dice aquí que ya se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana veremos el versículo 20 y 21 y estudiaremos de ahí en adelante. Pero dice, para pasarlos ahí, para verlos de una pasadita, dice: presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así que ellos también estaban, eso es lo que no quería Pablo, meterse en esos problemas, pero se metió, porque todos ellos era un lugar idólatra. Y sabemos cómo es la idolatría, que la gente te rechaza totalmente aunque tengas la verdad de la palabra del Señor. Pero la gente te va a rechazar si están sumergidos en la idolatría. Y aquí sucedió lo mismo, la idolatría dominaba esos lugares. Y ahora viene alguien presentándoles el Evangelio, pues lo van a querer rechazar. Y van a tratar de hacer un ejemplo de ellos. Y muchas veces eso es lo que nosotros nos arriesgamos, pero es un arriesgo ante el Señor. Gracias a Dios estamos en un país donde se puede ejercer la libertad, como ellos dicen, de religión. Y nosotros tenemos la libertad de predicar a Jesús todavía. No sabemos si eso va a cambiar en un futuro muy cercano, pero mientras podamos lo hacemos, y aunque no se permita, tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque sabemos todo lo que hasta este punto está sufriendo Pablo y va a volver a sufrir
Y a él no lo calmaron, no lo hicieron rechazar su ministerio, al contrario, siguió más adelante. Entonces esa es la decisión de nosotros. A veces nos cuesta seguir honradamente en el ministerio, pero estamos dispuestos, ¿cómo no? Si Jesús lo dio todo, si Jesús dio todo por nosotros, nos salvó la vida, nos da vida eterna y nos vamos a tener en su presencia, ¿qué más podemos nosotros ofrecerle más que nuestras vidas? Nuestro corazón, nuestro querer adorarle y querer ministrar y anunciar a la gente de su evangelio. Por eso mucha gente dice, ¿por qué no respetas? Déjanos a nosotros acá. Pero muchas veces tenemos que decirles la verdad. Claro que hay momentos donde tenemos que dejar que hagan lo que quieran, porque sobre todo cuando ya se les imparte la palabra y no quieren creer en el Señor. Pero mientras uno pueda seguir adelante, pase lo que pase. Con eso vamos a parar porque ya me pasó un poquito. Les esperamos la próxima semana. Estaremos siguiendo desde el versículo 20 en adelante. Que Dios los bendiga grandemente y gracias por habernos acompañado. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por su palabra, Señor. Y gracias por las enseñanzas y por los ejemplos que nos da de su gente, Señor, de sus siervos, de la gente que dedica su vida al Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a siquiera imitar un poquito. Sabemos que nunca podemos imitarlo a usted, Señor, pero es nuestro deseo seguir sus pasos. Nos queda muy grande, Señor, usted, pero ayúdenos a serle fiel a usted, Padre. Bendiga nuestras mentes y corazones, Señor. Le pido por los que nos están acompañando a través de la distancia, que usted bendiga sus hogares, que su Espíritu Santo more en ellos, Señor, que toque y sane sus enfermedades y que provea por sus necesidades, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Necesitamos de usted, Señor. Necesitamos tanto de usted, Señor. Y entre más conocemos su palabra, nos damos cuenta, Señor, que tanto y tanto necesitamos de usted, Señor. No podemos vivir sin usted, Señor. Damos gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Aquí los esperamos en punto de las 10. A las 10 empieza la música y después 10, 20 y tantos empezamos con el estudio.